En el cerebro falta dopamina, pues si falta dopamina vamos a dar dopamina, es de cajón. Lo que pasa es que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces lo que damos es levodopa, que sí que atraviesa la barrera hematoencefálica y se transforma en dopamina. Entonces cuando damos la levodopa, de repente se transforma en dopamina y aumentan los niveles de dopamina y estimulamos el receptor postsináptico. Entonces la levodopa sabéis que viene con un inhibidor de la dopa descarboxilasa periférica. Al principio cuando se empezó a dar levodopa los pacientes tenían muchos efectos secundarios, náuseas, vómitos, porque se metabolizaba a nivel periférico. Luego ya se dio un inhibidor y esto es lo que permitió que entonces la levodopa se metabolice a nivel central. Con esto conseguimos evitar los efectos secundarios y que luego la levodopa pues llegue a nivel del cerebro para transformarse en dopamina, que es donde realmente nos interesa que actúe. Y tenemos Sinemet y Madopar. Las dos son levodopa, pero en el caso del Sinemet el inhibidor es carbidopa, levodopa carbidopa, y en el caso del Madopar es levodopa benseracida. Y luego realmente tenemos también formulaciones de liberación inmediata y retardada. Tenemos el Madopar, que se puede partir en cuartos y es de 200, y luego el Madopar Retar, que es formulaciones que se suelen utilizar para administrar por la noche, porque tiene un efecto más sostenido y mantener ese estímulo dopaminérgico por la noche. Y en el caso del Sinemet, pues sabéis que tenemos el Sinemet de liberación inmediata Plus, que es de 125, que son las amarillas, y luego el Sinemet azul, que es el Sinemet 250-25. Esto es importante porque una pastilla azul equivale a 2,5 de las amarillas. Y a veces hay confusiones, que el paciente, por ejemplo, está con 3 pastillas de Sinemet Plus, 300 miligramos, y va a la farmacia y por un error o una prescripción, a veces nosotros los médicos ponemos Sinemet y hacemos la receta del azul y de repente pasa a tomar 750 miligramos. Eso es una auténtica burrada, es más de duplicar la dosis de levodopa de 300 a 750 miligramos. Y entonces eso puede producir efectos secundarios, puede producir que el paciente desarrolle discinesias precozmente, etc. Entonces es muy importante no confundir el Sinemet con el Sinemet Plus. Y luego tenemos el Sinemet Plus Retar y el Retar. El Retar es de 200 y el Plus Retar es de 100. Las formulaciones de liberación retardada tienen una acción más sostenida y la equivalencia es como a un 75%. Y luego la levodopa, cuando empezamos con ella, siempre la introducimos poco a poco. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, y cualquier medicamento en general lo introducimos poquito a poco para que se tolere bien por parte del paciente. Entonces, por ejemplo, Sinemet Plus, pues podemos introducir media pastilla al desayuno 5 días, media pastilla al desayuno y media a la comida 7 días, media 10 días, y a lo mejor si es un paciente que, bueno, pues está un poquito afectado, pues podemos dejar ahí 150 miligramos o 200 miligramos, una media, y ver cómo responde. O a veces, por ejemplo, subimos a 300 miligramos, una, y vemos cómo va respondiendo. Y cualquier ajuste de medicación de levodopa lo hacemos siempre de forma gradual. Una estrategia también a veces es fraccionar la levodopa y poner menos cantidad y más dosis. Por ejemplo, 4 tomas al día, menos cantidad, o 5 tomas al día, menos cantidad, para evitar también esos picos de levodopa en cada dosis. Sería una recomendación que podríamos hacer, estoy pensando en pacientes que están ingresados en residencias y que ya a veces no acuden al hospital, de que empiezan a deteriorarse el recomendar que pasen a cuatro tomas al día, o no sería así a priori sin que pase por vosotros una recomendación al médico, vamos, hablando con el médico, digo, de los centros sociosanitarios, ¿no? Podría hacerse un cálculo de dosis equivalente aproximado y distribuir a 4 tomas. Lo que pasa es que el tema de fraccionar y distribuir en más tomas, sobre todo es para el manejo de las complicaciones, sobre todo cuando hay discinesias o cuando hay fluctuaciones motoras, por ejemplo, deterioro de fin de dosis. Por ejemplo, el paciente está 3 tomas a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 9, 10 de la noche. Pasan muchas horas entre tomas. Si pasamos a 4 tomas, 8, 12, 16, 20, pues podemos conseguir que estén más próximas. Y a veces ya hay pacientes que ni siquiera les llega, hay que hacer 5 tomas. Esto es lo típico de la enfermedad. Cada vez se van dando más tomas y la levodopa más fraccionada. Puede ser una estrategia y a veces puede ser una solución. Pero es verdad que incluso a veces es complicado para nosotros mismos. No, es que veo que los cálculos son tremendamente complejos, vamos, de poner por dosis equipotentes y redistribuir, ¿no? Incluso, bueno, en estos casos también en las residencias a veces te dicen, te piden Sinemet y tienes que, pero dime los apellidos del Sinemet, ¿no? Que no es todo igual. Entonces, eso causa de error. El Madopar, por ejemplo, es más fácil porque es más fácil de fraccionar. El Madopar se pasa en cuartos y cada cuarto son 50 miligramos. Por ejemplo, si tienes un paciente con
200, 200, 200, que son 600. Y queremos pasar a 4 tomas, pero la misma cantidad de levodopa, a ver si le llega distribuida más próximas. Pues podemos hacer 3 cuartos por 4, es decir, 150, 150 son 300, 2 veces 600, es decir, en vez de hacer 200, 200, 200, 150, 150, 150, 150. Es distribuir la misma cantidad, la misma dosis, en 4 tomas con un poquito menos en cada toma. En el caso del Sinemet, lo utilizamos probablemente más que el Madopar, pero realmente se utiliza mucho el Plus porque el Sinemet, luego azul, es difícil de manejar, porque es verdad que a veces lo ponemos en cuartos, pero no viene preparado para partir en cuartos. Y a veces las dosis no son tampoco tan exactas cuando lo rompen. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, el Sinemet Plus son 125, que son 25 miligramos de carbidopa. Y el Sinemet normal son 250-25, es decir, es la misma dosis de carbidopa. Entonces, cuando vamos subiendo el Sinemet Plus, por ejemplo, a 2, 2 y 2 son 600 miligramos, estamos dando 50 miligramos de carbidopa en cada toma. Y si pasamos a Sinemet normal, que son, por ejemplo, 3 pastillas, una, estamos subiendo a 750 miligramos. Estamos subiendo la dosis de levodopa. Pero a algunos pacientes realmente, al subir la dosis, no les va bien porque tienen menos dosis de carbidopa. Y como la carbidopa inhibe a lo que es la dopa descarboxilasa periférica, menos dosis de carbidopa a veces puede producir que el paciente tenga una peor respuesta. De tal manera que a veces también el cambiar del Sinemet Plus al Sinemet, para facilitar la adherencia posológica y que no tenga que tomar tantas pastillas, a veces los pacientes pueden notar que les hacen menos efecto. No sé si me he explicado. Sí, sí. Sí, algunos lo tendremos que repetir con calma, pero sí es que estoy viendo que es más complicado de verdad de lo que yo me imaginé en principio. Nos comenta aquí Encarna si se puede intercalar, y habla de intercalar al día, Sinemet de liberación inmediata con el Sinemet Plus. Entiendo que las de liberación prolongada. Sí. Sí, pero no es una toma nocturna o el resto toma, o sea, toma de la Sí. habla inmediata. O habla de intercalar, no sé si es durante las 24 horas o por el día. Supongo que se refiere a intercalar inmediata y prolongada. Realmente esto es una estrategia que cuando se diseñó las formas de liberación retardada de levodopa, efectivamente era con esa intención, pero a día de hoy realmente no se suele hacer. En algunos pacientes complicados a veces puede suceder, pero lo habitual es utilizar las formas retardadas bueno, a la noche o a primera hora de la mañana, para la cinesia matutina o para lo que es la cinesia nocturna. Pero realmente no se suele utilizar mucho durante el día, porque al final puede producir más desajuste o es más difícil controlarlo. Tampoco hay mucha evidencia al respecto. Y hay ensayos clínicos con algunas formulaciones de levodopa que tienen un efecto mixto. Por ejemplo, el Ritari, que es IPX066, que está ya comercializado en Estados Unidos, es una levodopa mixta que tiene un efecto mixto, es verdad. Tiene una acción inmediata con un pico y luego tiene una acción más sostenida. Y permite, por ejemplo, que se pueda dar, por ejemplo, 3 veces al día. O incluso hay otra formulación de levodopa en investigación que todavía tiene un efecto más prolongado y que parece que puede funcionar muy bien con esa intención, por ejemplo, de poder llegar a dar solo 2 pastillas de levodopa al día. Pero con las formulaciones actuales de retardada eso no funciona demasiado bien. Vale. Vale, no sé, ¿alguna pregunta? No, por ahora seguimos, que ya nos has dejado con los intercambios de dosis, a mí por lo menos. Vale. Y luego, bueno, pues la levodopa realmente es eso, es el tratamiento más eficaz con menos efectos secundarios. Un aspecto importante también lo que hemos comentado, se suele dar con el estómago vacío porque se absorbe más y es más eficaz. Esto sobre todo tiene importancia en pacientes que tienen fluctuaciones y que se encuentran peor por las tardes porque se absorbe peor con el estómago lleno. Un problema es cuando el paciente tiene náuseas o vómitos, que a veces lo vemos y mucho. Entonces, en este caso, pues la estrategia puede ser que lo tome con el estómago lleno, que lo va a tolerar mejor. Y también la otra estrategia es que tome el Motilium, domperidona. La domperidona es un procinético intestinal que bloquea los receptores dopaminérgicos, pero no tiene un efecto perjudicial a nivel central y entonces no empeora el parkinsonismo. Entonces la domperidona lo hay en comprimidos de 10 o en jarabe, en solución, y lo que se puede hacer es, pues 15 minutos, 20 minutos antes la toma de levodopa, tomar domperidona.
para ayudar a que se tolere mejor en aquellos pacientes que tienen náuseas o vómitos. Entonces, que si tienen este problema, que lo tomen con el estómago lleno y si no, domperidona. La domperidona, bueno, uno de los problemas es que, lo sabéis seguro, que salió la alerta de que si se toma de forma crónica puede aumentar el QT del electrocardiograma, y la recomendación tampoco es hacer un abuso o uso mantenido de la domperidona. Si el paciente luego mejora de los síntomas, pues realmente tendría que intentar quitarlo, no hacer tampoco un uso crónico de la domperidona. Y luego realmente pues la levodopa, sobre todo eso, que pueda inducir a largo plazo o a medio plazo pues fluctuaciones y discinesias.